Queridos y queridas Mindfactors, habréis notado un cambio en nuestro podcast y es que tenemos logos nuevos. Y digo logos en plural porque hay una imagen novedosa de lo que es la estética del podcast en general y los logos concretos de cada uno de los episodios que vamos publicando durante esta nueva cuarta temporada del programa. No tenemos a una persona pintando, sino que, Sergio, ¿nos puedes explicar cómo hemos llegado a esto? Bueno, pues igual que comentamos la semana pasada que una inteligencia artificial es capaz de escribir historias, una inteligencia artificial similar es capaz de pintar, de dibujar y de fotografiar. Y lo que le estamos haciendo a esa inteligencia artificial es pedirle ayuda para que, primero, que recree nuestro logo, lo actualice y lo modernice en cierto modo y nos ayude a hacer esa miniatura de los programas en las cuales podemos poner un poco más de color en el asunto. ¿Lo ves, Espinosa? Este es el comienzo de la sustitución de los humanos en Mindfacts. No, es que yo no me lo creía hasta que Sergio nos empezó a pasar ejemplos. Bueno, o sea, la reestructuración del logo de Mindfacts es acojonante. O sea, eso es loquísimo. Y los ejemplos que nos ha ido mandando de cosas que iba haciendo la inteligencia artificial esta es muy fuerte. Es muy fuerte, tío. Muy fuerte. Tú, Jesús, estás a salvo porque para que respondan por ti y cuenten la historia que cuentan faltan bastante, pero vete remojando las barbas porque nos van a sustituir. Ya sé. Remojadas están desde hace tiempo, ¿eh? Lo veo venir. Pues nada, queridos Mindfactors, bienvenidos a esta nueva edición del programa con logos nuevos y en un rato a lo mejor con locutores también, ¿no? Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de las cosas que se pueden hacer con los cacharritos. Madre mía, que ya pintan y todo, ¡qué barbaridad! ¡Qué locura, Alberto Espinosa! ¡Qué logo más chulo tenemos ahora! Sí, tío, la verdad es que mola un montón. O sea, mola un montón. Ya sabéis que yo soy un poco reticente a las inteligencias artificiales, etc. Pero tengo que reconocer que es para quitarse el sombrero lo que ha hecho el bicho este. Y qué imágenes tan chulas de los episodios, Jesús Callejo. Ya vamos a primera división, ¿eh? Es una locura. Sí. Además, bueno, ya sabéis que muchas veces la imagen expresa mucho mejor que 1000 palabras el concepto que uno quiere transmitir. Y en este caso, yo creo que el logo en concreto pues transmite el alma de lo que se pretende aquí cada semana en Mindfacts. Estaba pensando, Sergio, que mejor que sea el logo el que transmita el alma de lo que hacemos, porque como tenga que ser nuestras fotos, vamos fastidiados. Menos mal que nos dedicamos a la radio. Sí, la verdad que, bueno, siempre podemos pasar las fotos por la propia inteligencia artificial y pedirle que nos las mejore un poco. Ponme guapo. También. Claro. Pero no quiero dejar de comentar que nos queda bien poco para ser sustituidos, porque hay una tendencia que luego comentaremos en la inteligencia artificial que se llama speech to speech, que lo que va a hacer es que sobremos totalmente. Hasta nuestras propias voces van a ser clonadas. Lo que no vamos a dejar de hacer, porque las máquinas no sé si se van a encargar, es ayudar a la gente que realmente necesita que se le eche un cable, pues por ejemplo ahora cuando se van acercando las épocas navideñas. Eso, Sergio, lo cumplimos, ¿no? Lo mantenemos. Sí, no se lo encargamos a una IA. No, es una tradición muy humana, que no, de momento que sepamos no ha llevado a cabo ninguna máquina, que es ayudar a los niños que tienen dificultades para conseguir sus juguetes en Reyes y en Papá Noel, y nosotros escribimos una carta por ellos para que les lleguen, claro que sí. Pues hoy en Mindfacts hablamos de arte, de inteligencia artificial. Lo metemos todo en una coctelera y nos sale un programa titulado Artistas sobrehumanos. Creo que se ha quedado por aquí una semana esperando en un rinconcito, el pobre, sin protestar ahí con su comida y su... Eneco, Saba, ¿estás por ahí? ¿Sigues ahí? Estoy por aquí. Por lo menos me habéis dado de comer y de beber, así que... Oye, sí, hombre, menos... aquí otra cosa que no falte, comer y beber siempre. Como los tamagotchis. No, y limpiamos todo también. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Estoy encantado de estar aquí. Recuerdo, por favor, Mindfactors, pasaos por Arqueología Nintendo, que vais a tener ahí un podcastazo con Eneco al frente, con un montón de historias súper interesantes, ya no solo sobre el mundo de los videojuegos, sino que si encima sois de Super Mario y compañía como un servidor, lo vais a disfrutar como enanos. Y seguimos hablando de la especialidad de Eneco, además de los videojuegos, que es la inteligencia artificial, para relacionarla con el mundo del arte. Recuerdo que hace una semana hablábamos del conocimiento, de la generación de textos, pero vamos a ir un paso más adelante. Y Eneco ya nos ha adelantado que nos va a explicar un concepto de... Buah, que no soy capaz ni de decir la palabra, que os va a reventar la cabeza. Pero antes, Jesús, esta idea que estamos transmitiendo
de obras de arte que pinta alguien, pero que no las pinta la persona que las está pintando, no sé si lo he expresado bien, esto es incluso anterior a que haya inteligencia artificial o estas cosas tan modernas. Esto ya se hacía mucho antes. ¿O no? Sí, a ver, ¿cómo es? Sí, claro que sí. Siempre hay un precedente. Siempre hay pioneros en cualquier disciplina. Siempre. Otra cosa es que se puedan encontrar y tengamos ejemplos bastante representativos. En este caso, yo creo que sí. El reto era fácil porque hay como dos tipos de pintores, ¿no? En fin, el pintor que se esfuerza en pintar lo que ve o la realidad, y eso ya lo tenemos desde las pinturas rupestres, ¿no? Hasta pintores que, sobre todo a partir del siglo XVIII y sobre todo XIX, con el espiritismo, pues empezó a correr como una novedad, que era la pintura mediúnica, ¿no? Como novedad me refiero de que los propios pintores eran los intermediarios para que pintores que ya habían fallecido siguieran pintando desde el más allá. Cual esto, claro, dicho así, esto es sorprendente o puede ser un fraude es la primera vez, Jesús, que veo a Eneco flipar con nosotros en Mindfacts. Sí. No, él seguro que esto lo conoce. Esto lo conoce porque, ya digo, a raíz de un poco de la implantación del espiritismo como doctrina oficial, me refiero, ¿no? Incluso ya sabes que los brasileños lo consideran también una religión a partir de las obras de Allan Kardec. Entonces, pues al tener claro de que el más allá existe y que los espíritus desde el más allá se quieren manifestar en este más acá, ¿cómo? Pues o bien a través de la música. Por cierto, también ha habido compositoras, ¿no?, que han transmitido la música, por ejemplo, de Mozart o de Beethoven, y ahí está el caso de Rosemary Brown, por ejemplo, ¿no?, que hay composiciones al estilo de cómo las compondría estos compositores, pero no al estilo, sino que serían los propios compositores que utilizan a ella para que hagan nuevas composiciones. Lo mismo pasaría con el mundo de la pintura. Y aquí en el mundo de la pintura habría distintas variantes. Por una parte estarían las pinturas mediúnicas. Los brasileños son artífices en todo eso. Yo que sé, seguro que habéis oído hablar de Gasparetto, ¿no? Además, Fernando Jiménez del Oso hace tiempo hizo un programa dedicado a él. Cómo era capaz en 3-4 minutos de hacer obras, pero con los ojos cerrados, además, hacer obras de Picasso, de Miró, de Gauguin, de Monet, de Renoir, etcétera, casi siempre de impresionistas o posimpresionistas franceses o españoles. Y actualmente está José Antonio Medrado o está Florencio Antón. En fin, son pintores que ellos reconocen que no pintan con su mano, sino que su mano se la prestan a estos espíritus fallecidos de grandes pintores para que su obra siga teniendo una cierta relevancia. Pero ojo, una cierta relevancia para ayudar a la gente. En concreto de estos pintores mediúnicos va para siempre fundaciones solidarias y ayudar a niños o a personas mayores que están con determinadas enfermedades, como es el caso de la Ciudad de la Luz en Salvador de Bahía, que es lo que hace José Medrado. Y luego, por ejemplo, en el siglo XIX, y aquí hay casos muy representativos, ya digo, la lista sería larga, pero yo qué sé, Georgina Houghton. Georgina Houghton es muy poco conocida. Esta mujer además nació en Las Palmas de Gran Canaria, pero luego se fue a Gran Bretaña porque su familia era de allí. Bueno, ella está reconocida como la primera pintora abstracta. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Cuando tú ves sus pinturas te quedas asombrado porque dice, esto es abstracto puro y duro. Y ella decía que su inspiración estaba en el más allá, es decir, que ella entraba en trance y se ponía en contacto con los espíritus que la dictaban un poco o que la manejaban sus pinceles para que hicieran este tipo de obras vanguardistas y, por cierto, no fueron comprendidas en su época, como os podéis imaginar. O el caso de Helen Smith, o el caso de Hilma af Klint, o el caso de Serafín de Senlis, que por cierto tiene película. Es curioso que la mayoría de los ejemplos que yo conozco casi siempre son mujeres que en un momento determinado o tuvieron un trauma en su vida, por ejemplo murió su hermana, entonces se quisieron poner en contacto con el espíritu de su hermana y desde ese momento empiezan a pintar por otro tipo de espíritus que van canalizando a través de ella. O sencillamente personas muy religiosas, como el caso de Serafín de Senlis, que cada vez que pintaba rezaba. Entonces ella entraba también en un estado alterado de conciencia, donde decía que su ángel de la guarda, en fin, y seres queridos que habían fallecido, pues la ayudaban, la inspiraban para hacer este tipo de obras. Claro, cuando tú ves estas obras te quedas extasiado, porque ellos mismos reconocen que no son
que no son conscientes del fruto final, sino que han sido como ayudados, inspirados o que su mano ha sido manejada. Bueno, pues yo, por ejemplo, he sido testigo de José Medrado. O sea, he visto cómo en cuestión de 4 o 5 minutos te hacía un cuadro de este tipo solo con sus guantes, o sea, mezclando todo tipo de pinturas y no lavándose luego los guantes, sino que era capaz de mezclar los colores para que luego reconocieras fácilmente a un Renoir, de un Monet o de un Degas. Eso te quedas asombrado. O sea, si no lo ves, no lo crees. Bueno, esas cosas existen. O ya la pintura onírica, ¿no? Aquellas personas que a través de los sueños han sido vehículos para explorar otras realidades. Entonces está el caso de Odilon Redon, o el caso de René Magritte, o el caso incluso de Salvador Dalí o de Remedios Varo, por citar también ejemplos españoles. En fin, es un caso distinto, pero sí dan la sensación de que sin sus sueños lúcidos, es decir, sin la inspiración onírica, hubieran sido incapaces de reproducir este tipo de obras que para ellos están muy por encima de lo que sería una obra humana, porque sencillamente sería la comprobación o la muestra o la demostración de que el más allá existe y de que este tipo de pintores siguen todavía expresándose, manifestándose, en este caso, a través de personas vivas y coleando, personas humanas que están en esta dimensión. Claro, todo esto dicho de esta forma muy resumida, que espero que sea entendible, sí que nos da un poco la idea de que estamos hablando de esos superartistas que ellos mismos reconocen que son meros amanuenses, si utilizáramos un poco la expresión de la escritura, que también hay obras literarias redactadas desde el más allá, por ejemplo Víctor Hugo, ¿no? El caso de Víctor Hugo, que era un espiritista convencido, yo tengo varias obras que supuestamente están escritas por el espíritu de Víctor Hugo desde el más allá, lo cual llama la atención porque incluso para los críticos literarios dicen que el estilo sigue siendo el mismo. Bueno, pues en el arte ocurre 3/4 de lo mismo, os he dado unos cuantos ejemplos de los numerosos que hay. Es mucho más habitual de lo que nos imaginamos este tipo de arte mediúnico o este arte del más allá o del otro lado, incluido, y eso lo dejo ya para otro lado si quieres, incluido las inspiraciones ufológicas que también hay en muchísimos cuadros de pintores actuales. Esto, por conectarlo también con el tema de la IA, me recuerda un poco el proceso mecánico de esto que has contado a lo que ya anticipamos hace 7 días de cómo funcionan los generadores de estos contenidos, ¿no? Es decir, hay un conocimiento previo que alguien acumula y canaliza y es un mero ejecutor de una nueva obra generada mediante esos conocimientos que ya se habían registrado. No sé, Eneco, si cuando hablamos de arte e inteligencia artificial volvemos a la misma idea que transmitíamos con GP3 y la acumulación de textos para luego generar otros nuevos. ¿Funciona de la misma manera? Porque ya metemos la creatividad por medio de una manera mucho más amplia. Sí, yo creo que lo que ha estado comentando Jesús era pues redes neuronales generativas, pero antaño, o bueno, también en la actualidad, ¿no? El hecho de que, claro, tú tienes unas obras y quieres generar unas que se parezcan a ellas, pero claro, tienes un árbitro como que intenta oponerse a ellas o reconocerlas, ¿no? El tema del arte, pues eso, lo vamos a hablar hoy en la herramienta esta de OpenAI, DALL-E, sobre todo la DALL-E 2, DALL-E 2, que yo tengo que admitir, lo he admitido a micrófono cerrado y lo admito ahora, que aunque yo trabaje en la inteligencia artificial, es una herramienta que me ha dejado con los ojos abiertos la primera vez que la vi y que no entendía... Es algo que te cambia el paradigma, la verdad. Pero totalmente, pero totalmente. Yo lo vi y dije, pero la inteligencia artificial es capaz de hacer esto. O sea, yo no soy doctor en inteligencia artificial, digo, pero no puede ser posible. Y luego intentas entender cómo funciona y aún así te quedas como, ¿cómo puede ser posible? Es que es impresionante, es impresionante. Has hablado de redes neuronales generativas, pero ¿cuál era el palabra que nos has dicho a micrófono cerrado? Sí. Y con esto vamos a terminar la primera parte para que la gente le golpeen las neuronas, este concepto. Bueno, uno de los componentes es una red contrastiva. Red contrastiva. Quedaos pensando, Mindfactors, en lo que puede ser esto. Espi, por favor, pon la sintonía para pensar. ¿Red contrastiva? Red contrastiva. Que lleva IVA, vamos, que encima te cobran el IVA. Contrastiva. Contrastiva. Pero antes de responder a esa pregunta, Sergio, ¿qué es esto de Dalí? ¿Qué habéis? Aparte del pintor, supongo. Pues Dalí es una herramienta también de la misma empresa, OpenAI, que recordemos que fue una fundación no de lucro originariamente, que fue fundada por Elon Musk y Sam Altman de Y Combinator, con el objetivo de democratizar la inteligencia artificial y hacer así que sea difícil o más difícil que alguien pueda aprovecharse de ese conocimiento, porque al estar muy repartido, pues es más sencillo que tenga un buen uso.
Y estaríamos hablando, primero el nombre ya es curioso, que es, como ha dicho Neko, Dalí, que es el acrónimo entre Dalí, el pintor, y Wall-E, por así decirlo, la película de Pixar, ¿no? Entonces, bueno, con ese juego de palabras se ha creado este nombre que a mí me parece bastante gracioso. Y básicamente es una herramienta al estilo de GPT-3, como antes comentábamos la semana pasada, que era capaz de proponer textos y de devolvernos respuestas a preguntas concretas. Bueno, pues DALL-E está enfocada en lo que es arte e imagen, ¿de acuerdo? Sería el concepto de GPT-3, dale una propuesta a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te devuelve la imagen que considera en función de la propuesta que tú le hayas hecho. ¿Puedes poner un ejemplo? Sí, puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, tengo aquí delante uno, que no es mío, ¿eh? Pone una pintura expresionista en óleo de un jugador de baloncesto machacando la explosión de una nébula. Y la foto, pues es absolutamente impresionante. Es como un Michael Jordan saltando para machacar, pero difuminado completamente con unos colores espaciales chulísimos. Entonces, la gracia que tiene DALL-E es que las propuestas son casi infinitas. Puedes proponerle desde dibujos hechos como un niño, a mano, hasta fotografías ultrarrealistas en 8K, pasando por imágenes de cuadros al óleo o al estilo de diferentes pintores, como decía antes Jesús, impresionistas de todos los ámbitos. Él es capaz de copiar todos esos estilos. Tú puedes decirle a DALL-E que te pinte aquí tengo otro. Un jugador de fútbol americano hecho en el estilo de Van Gogh. Y es como, Van Gogh nunca ha podido ver un jugador de fútbol americano, pero la inteligencia artificial toma esos dos conceptos, la pintura de Van Gogh, más o menos cómo funciona, y la imagen que ha generado de un jugador de fútbol americano, y los mezcla. Y las jornadas son muy locas. Yo a todo el mundo que pueda le recomiendo que se haga una cuenta de prueba. Tiene un coste muy pequeño. Las primeras, creo que son 30 créditos o 35 créditos, son gratuitos. Por cada vez que haces una imagen te cuesta un poco de importe. Estamos hablando como 10 céntimos o una cosa así por cada propuesta. Claro, ya hay gente que está ganando dinero con esto, porque han pasado de ser artistas digitales a ser susurradores de inteligencia artificial digital. Es decir, yo ya no tengo que utilizar el Photoshop, ni tengo que utilizar el Microsoft Paint, ni el Canvas, ni ninguna de las herramientas que se utilicen para diseño gráfico. Con darle los parámetros adecuados a la inteligencia artificial, ya hago auténticas obras maestras. Y creedme que yo estoy suscrito a creaciones de mucha gente que salen auténticas maravillas. O sea, cosas espectaculares que son bellísimas y que no te puedes creer que vengan de un cerebro electrónico como es el caso. Entonces, es bastante adictivo también el ponerse ahí. Yo lo he hecho incluso además con mi hijo, que tiene 13 años, y fue no parar. Y ahora esto, y ahora lo otro, y ahora ponle no sé qué, dile que es un robot, que sale Bender en Benidorm, no sé qué. Una serie de cosas así que se le ocurren a los niños, ¿no? Bueno, vale, Bender en una moto paseando por Benidorm. Venga, pues venga. Y proponiéndole todo tipo de cosas a DALL-E, siendo que nosotros todavía no somos muy duchos ni muy maestros en hacer las propuestas adecuadas, porque esta es una de las cosas graciosas del asunto. Es como el brujo o el encantador que diciendo las palabras adecuadas obtiene el resultado adecuado. Y a mí eso es lo que me parece más flipante, que en función de la palabra que le des vas a tener una imagen u otra. Y claro, un tipo de pintura u otra. Entonces tienes que elegir muy bien las palabras y tienes que elegir muy bien los parámetros que le pones a posteriori. Con lo cual, bueno, pues es un ensayo de error muy divertido. Has utilizado una palabra, le quiero preguntar a Neko primero por cómo funciona esta inteligencia artificial y luego, si queréis, vamos a los debates éticos que pueden surgir de ello. Pero Sergio ha utilizado una palabra que me parece clave, que es copiar. Copiar estilos, copiar ideas, copiar y desarrollarlas. Entonces, ¿estamos hablando de una inteligencia artificial verdaderamente creativa en Neko? Esto es un paso adelante respecto a lo que hablábamos la semana pasada. Sí, bueno, a ver, yo creo que sí, porque lo más... bueno, está copiando estilos, pero realmente no está copiando. O sea, yo creo que sí. Se inspira en el estilo. Se inspira, ¿no? Es como. Yo creo que sí que es imaginativa, creativa. Yo sí que creo que lo es. Por cierto, un detalle que no di la semana pasada y que lo voy a dar hoy es que
estas redes neuronales que tienen parámetros para definirse. Esto ya es lo que es la red. La red tiene ciertos parámetros. Yo qué sé, pues para que un coche funcione, este botón. Para que un avión funcione, esta palanca tiene que estar así, esta palanca así, y no. Y cada palanca es como si fuera un parámetro. Bueno, pues estas redes neuronales tienen. Lo tengo apuntado, 175 millones. O sea, billones de parámetros. No, perdón, 165.000, porque son billions ingleses. Son billones americanos. Son 175.000 millones de parámetros. Es decir, que yo en mi trabajo, cuando hago un algoritmo para una empresa, tienen 10 parámetros, 15. Aquí estamos hablando de 175 billones americanos de parámetros. O sea, es una red neuronal absolutamente inmensa. O sea, para que nos demos cuenta de con qué, a lo que nos estamos enfrentando. Y bueno, si queréis puedo empezar a hablar más o menos de cómo funciona. Sí, yo estoy escuchando, vale. claro. Bueno, DALL-E sobre todo está compuesto por dos grandes componentes. Uno que se llama CLIP, que voy a leerlo, es Contrastive Language Image Pre-trained. Vale, ahora os voy a explicarlo todo. Vale, por favor. El CLIP lo que es una base de datos absolutamente gigantesca, pero gigantesca, que tiene cientos de millones de imágenes almacenadas. ¿Qué es lo bueno? Que no solo tiene la imagen, sino que tiene también la descripción de la imagen. Esto lo que hace es que la inteligencia artificial es capaz de entender, asociar esa descripción a la imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, por ejemplo, hasta hace poco, la inteligencia artificial era capaz de, yo qué sé, pues tú le das una imagen de una ciudad y te puede decir, vale, hay 6 semáforos, hay 2 perros y 4 edificios. Ahora es capaz de decirte, hay 2 perros sobre una acera y además enfrente tienen un semáforo y detrás hay un edificio. Esto es porque ha aprendido lo que son las descripciones junto a las imágenes. Vale, ¿cómo se hace esto? Con la red contrastiva que hemos dicho antes. Una red contrastiva lo que hace es comparar todas las imágenes y se queda al final con lo que tiene en común de ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de esta forma, comparando imágenes con sus descripciones, la red es capaz de entender esa semántica tan difícil, que es, por ejemplo, si tú le dices, quiero un Pikachu sobre un caballo. ¿Vale? Es muy fácil que sepa lo que es un Pikachu, porque es muy fácil. Un caballo también, pero lo que es complicado es que sepa que el Pikachu tiene que estar subido a un caballo, que está sobre un caballo. En el lomo del caballo, en la cabeza. Por ejemplo. Y eso lo aprende porque tiene un montón de imágenes en la que es, yo qué sé, jinete sobre un caballo, personas sobre un elefante, no sé qué sobre tal. Y entonces va aprendiendo eso, va haciendo comparación y ya sabe lo que es ese sobre un. Entonces cuando tú le dices, vale, Pikachu sobre un caballo, lo pinta y te lo da. Ya está. Vale, eso es la primera de las partes que ya es suficiente como para rompernos la cabeza por completo. Pero es que la segunda es peor todavía. La segunda es, lo tengo que leer, un modelo, se llama Diffusion Model, un modelo de difusión, que lo que hace es, vamos a ver, vosotros imaginad que tenéis un cubo de Rubik. Es el ejemplo más sencillo. El cubo de Rubik está completamente creado ya, ¿no? Con los colores ya resuelto. Y empiezas a desresolverlo, empiezas a hacer como a desordenarlo otra vez, a liarlo, sí. Pim. Y luego tú al final lo que tienes es un amasijo de colores dentro de un cubo que puede llegar a ser un cubo de Rubik. ¿Tú sabrías otra vez volver a hacer el cubo de Rubik? Bueno, si supieras cuáles son las órdenes que has estado haciendo, los movimientos, podrías llegar a construir otra vez el cubo de Rubik. Ahora imaginaos esto con una foto de un perro, por ejemplo. Yo tengo una foto de un perro, que son al final muchísimos píxeles. La inteligencia artificial lo que está haciendo es, te desordena poco a poco ese perro hasta convertirlo en un amasijo de píxeles. Y aprende ese proceso, ¿no? Aprende cómo de un perro, todos los movimientos de píxeles que ha tenido que ir haciendo para convertirlo en una nebulosa de puntos. Y luego aprende entonces, con el proceso inverso, a revertir el resultado. Aprende a revertir el resultado. Cuando esto lo haces millones y millones y millones de veces, tú le das un amasijo de puntos y le dices, dame un gato. Y te lo sabe hacer. Un segundo. En este momento Alberto Espinosa está con la boca abierta, literalmente. Sí. Entonces, claro, tú juntas las dos cosas y tú le dices, quiero un Pikachu sobre un caballo. Entonces, claro, él tiene muchos caballos, tiene muchos Pikachus, pero no tiene un Pikachu sobre un caballo. Entonces él empieza con una nebulosa de puntos, con mogollón de puntos, y empieza a generar todo, vale. Y consigue crear de una nebulosa de puntos un Pikachu que está sobre un caballo. Y luego ahí entra el último componente, que es lo que comentábamos la semana pasada, que es la red neuronal generativa, digamos,
esa Generative Adversarial Network, que lo que hace es enfrenta a un árbitro con un creador. El creador sería el Dalí y el árbitro es lo que te diría, no, esto no es un Pikachu, no, esto no es un caballo, esto no es un Pikachu, es un caballo. Y esto ya sí es un Pikachu, esto sí es un caballo, esto sí es un Pikachu, es un caballo, ya lo tienes, tómalo. O sea, es así de sencillo. ¿Y esto en cuánto tiempo ocurre, dices? Pues es súper Es fácil. bastante rápido. Tú haces la propuesta y a lo mejor en 10 segundos tienes la imagen que estaba buscando. La leche. Qué fuerte. Qué barbaridad. Pensaba que esto llevaba tiempo, o sea... No, vamos a ver, tiempo. entiendo No sé, minutos. No, o yo 15 entiendo que minutos, computación debe llevar mucha por detrás, ¿vale? Esto se tiene que estar renderizando en superordenadores, pero a ti lo que te llega es algo ya muy masticadito. Si lo tuvieras que hacer tú en tu PC de sobremesa, entiendo que sería mucho más costoso. Por eso, en cierto modo, te cobran también esos 10 centimillos que te digo por cada imagen, por el uso que están dando de plataformas de terceros, que imagino que será pues, de Amazon o de Google, no sé quién será es así. la plataforma que esté por detrás. Sí, estás accediendo a un servicio web que está en otro servidor que será un supercomputador tremendo. Lo que sí cuesta muchísimo tiempo y es entrenar la red. O sea, que la red sepa de una nebulosa de puntos hacer un Pikachu, eso le cuesta mucho aprender a hacerlo. Luego ya cuando tú le das una nebulosa que te genere el Pikachu, no cuesta tanto. Aún así cuesta. Aquí lo que me parece interesante también es que, además, en teoría, no existe un Pikachu único. O sea, si tú le pides un Pikachu, no te va a dar siempre el mismo. No tiene guardada la imagen de un Pikachu. No, él va a crear la imagen de un Pikachu. O sea, es como si el mundo de la caverna de Platón se cristaliza en una inteligencia artificial y es capaz de crear un Pikachu único en cada vez de las ocasiones que tú se lo solicitas. No es una foto que tiene prerenderizada y te la muestra, ¿no? Sino que él crea el Pikachu. Eso es lo interesante. Sí, porque al final la gran mayoría de modelos de inteligencia artificial son estocásticos, son aleatorios. Entonces aquí también está la aleatoriedad. Seguramente empiece con un conjunto aleatorio de puntos y por eso cada vez genera Pikachus diferentes. Incluso con el mismo, seguramente si tú le das la misma entrada, seguramente los Pikachus sean algo diferentes de una ejecución a otra. Sí, sí. Porque De no hecho, son tú le modelos deterministas. No es 1 más 1, 2. Sino que tiene todo ese además un conocimiento. parámetro que tú le puedes modificar, que es la aleatoriedad que quieres en la imagen. Cuanto más aleatorio, más loca es la imagen y más sorprendente puede ser el resultado. Y es un parámetro que tú le puedes subir o bajar. Oye, Neko, esto me está recordando algo que tiene que ver también con el programa anterior, ¿no? Cuando hablamos de esa superinteligencia y tiene que ver con lo que estamos diciendo ahora. No sé si has oído hablar del proyecto Conciencia Global, que tiene que ver con la Universidad de Princeton. Lo cuento un poco por encima porque ya me ha venido un poco a la cabeza y cuando has hablado de la red neuronal es algo parecido. Es decir, estamos hablando de un proyecto de esta Universidad de Princeton de Estados Unidos, ya desde el 98 se puso en marcha. Y básicamente consiste en que en distintos lugares del mundo, creo que habrá unos 60, 70 ordenadores por ahí repartidos, los que llaman EGs, con 2 Gs, pues tienen un hardware específico y un software que lo que hace es, ¿cómo te diría? Es intentar comprobar que hay una red neuronal de consciencia colectiva que se puede alterar en momentos muy determinados cuando hay conflictos, ¿sabes?, que generan un trauma a nivel universal. Yo que sé, por ejemplo, el 11S, el 11M o el tsunami de Japón, ¿no? Entonces, continuamente este software está emitiendo números aleatorios. Números aleatorios me refiero a números binarios, el 0 y el 1, aleatorios, en secuencias de 20, ¿no? Y justo cuando va a ocurrir, porque esto es predictivo, justo cuando va a ocurrir algún acontecimiento que va a crear una especie de trauma general en una gran parte de la población, esa secuencia se ordena y ya no es tan aleatoria, sino que tiene un número concreto de secuencia. Claro, eso llama mucho la atención, porque eso quiere decir que el pensamiento colectivo de muchas personas, en este caso aplicado a esa conciencia global, es capaz de predecir de una forma, no sé, si inconsciente o cómo, es capaz de predecir a través de esa ordenación que ya no es tan aleatoria de ceros y unos, ¿sabes?, que ya no es al azar, sino de predecir que algo va a ocurrir, sencillamente porque se altera este tipo de mecanismos. Es decir, es como si la mente humana generara un tipo de energía que se extiende más allá de nuestro propio cerebro y que puede ser y que es capaz de interactuar con este tipo de máquinas que aparentemente no tienen que interactuar con la conciencia humana. No sé si has oído hablar algo
algo de eso, ¿no? De esa nosfera, en fin, de esa evolución un poco del conocimiento humano, que me llama la atención porque es juntar un poco la tecnología junto con la conciencia global, donde tú puedes, bueno, pues eso, predecir acontecimientos de una manera, en este caso, objetiva, porque es el propio ordenador el que te está ordenando esas secuencias de 20 dígitos de ceros y unos. A mí me llamó la atención cuando esto yo me enteré porque dije, bueno, en definitiva, estamos hablando de una tecnología aplicada, ¿no?, a la conciencia humana y un poco demostrativo de que somos capaces, no solo un individuo, sino muchos individuos, de alterar un proceso aleatorio de un software que está emitiendo números continuamente, pero de una forma al azar. No sé, si no lo conocéis, leer un poco lo del proyecto Conciencia Global porque me llamó la atención, ¿no? No sé si tú, Sergio, habías oído hablar la verdad que no, de este pero sistema. Siempre aprendo Yo de ti tampoco, un montón, qué bueno. o sea, que lo miraré con cariño. Qué bueno. No, bueno, ya te digo que tiene un poco que ver con los dos aspectos que estamos comentando, ¿no? O sea, un poco con la maquinaria y con la parte tecnológica y con la parte objetiva y que en este caso con lo subjetivo que representa el ser humano y en concreto con una conciencia que con un tipo de energía cerebral que somos capaces de emitir y que somos, ya te digo, capaces de interactuar y de alterar estas secuencias numéricas. Entonces, de esta forma, también se podría reprogramar esto que estáis comentando para hacer pues muchísimas cosas cuando son varios individuos los que están pensando en lo mismo. Es decir, es como si un colectivo hiciera fuerza a la hora de intentar, bueno, pues eso, interferir en un mecanismo objetivo como es un hardware o como es un software. Yo no sé si por ahí a lo mejor podrían ir los tiros. Esto es del 98, o sea que ya han pasado bastantes años, pero sé que está en activo. Sé que a día de hoy todavía se está haciendo y que esa emisión de 20 dígitos a día de hoy se sigue produciendo y cada vez que ocurre algo, yo que sé, la muerte o un magnicidio, o la muerte, por ejemplo, de la reina Isabel II o cualquier cosa, siempre hay esas alteraciones. Y lo que pasa es que son noticias que pasan desapercibidas, prácticamente no tienen ninguna trascendencia mediática. O sea, es como una alteración de la fuerza de Star Wars, que se... Bueno, pues sí, se podría hablar de eso, o sea, porque si no, ¿cómo se explicaría eso? O sea, si esto es así, entiendo, en fin, me imagino que los científicos de la Universidad de Princeton tontos no son. Es decir, ¿por qué cuando ocurre? Ya te digo, pero esto pasa momentos antes. Cuando digo momentos antes puede ser horas antes o días antes. Cuando va a ocurrir algo, esa secuencia se ordena. Es decir, si la secuencia era, pues eso, totalmente aleatoria, tú lo ves que a lo mejor luego hay 5 ceros, hay 10 unos, hay luego 3 ceros, hay 4 unos, es decir, se ordena de una forma matemática. O sea, que puede llegar o sea, que realmente puede llegar a predecir el hecho de que pase algo. No sabes qué, pero algo importante y que va a generar un trauma. Claro, me parece impresionante. Pero, es impresionante, por eso te digo que eso es para mí, un salto cualitativo dentro de esa conciencia global y dentro de esa red neuronal de la que estamos hablando. Entonces digo, bueno, sería para dedicarle mejor totalmente. Sí, esto me está generando una pregunta, pero ya llevándolo a la parte de la inteligencia artificial. Tú hablabas en el programa anterior, Eneco, de que una inteligencia artificial puede generar miedo, puede generar sentimientos sin comprender esos sentimientos, que es por donde va Jesús también con este ejemplo, ¿no? Y hablando ya que estábamos hablando de arte y tal, y en esa conciencia global a la que hacía referencia Jesús, ¿una inteligencia artificial puede entender que algo es bonito, por ejemplo? ¿Que algo es feo? ¿Que algo sí, lo que pasa es que yo creo que para eso tendría que tener otro factor más. O sea, si tú entrenas en la red neuronal o una inteligencia artificial con muchos ejemplos que tú calificas como bonitos, seguramente, o por ejemplo, obras de arte exitosas, por ejemplo, sí que podría llegar a saber cuando una obra va a ser bonita o va a ser fea o no va a tener éxito o va a tener éxito. Claro, yo lo intuyo que cuando el cuando el GPT-3 es capaz de producirte textos de miedo es porque está entrenado con muchísimos relatos de miedo. Entonces entiende cuáles son las estructuras que pueden llegar a dar miedo. Pero es que una inteligencia artificial podría llegar a predecir cuando tú vas a tener miedo, por ejemplo, yo qué sé, miedo que es lo que decía Jesús, por ejemplo, que es lo que estaba... Si es capaz de monitorizar ciertos aspectos, o sea, si el hecho del miedo de que tú tengas miedo fuera una función matemática, entre comillas, que pasa en tu cerebro, que seguro que lo es, y tú tienes monitorizado constantemente tus constantes vitales, por ejemplo, o el miedo, o lo que sea, o tu cerebro, podrías llegar a predecir cuándo vas a tener miedo, podrías llegar a predecir cuándo vas a bostezar, cuándo vas a quedarte dormido. Si todo eso realmente tiene un patrón. Tiene un patrón. Si fuera predecible desde el punto de vista fisiológico, que seguro que lo es. Seguro que lo es. Pero la verdad me ha parecido muy, muy, muy interesante. Y bueno, sí, el hecho de que vaya a crear obras bonitas, eso sí, seguro, 100%, porque en toda la base de datos que tiene, pues seguramente incluso tiene un montón de fotos que sea perro bonito.
gato bonito, perro feo y gato feo. Entonces seguramente cuando le digas ponme un gato bonito, te lo haga bonito. A él no le va a parecer bonito, pero él va a saber que a un humano eso le parece bonito. Va a predecir la Efectivamente, reacción. Tal cual, Sí, sí. tal cual. Es Efectivamente. maravilloso. Déjame que conecte otra vez con Alberto Espinosa porque sigue con la boca abierta. ¿Cómo vas, Espinosa? No, estaba pensando eso, estaba analizando, pero realmente es que, claro, bonito, feo, miedo, esto depende muchísimo de cada persona individual, es una cosa completamente subjetiva y cada una de esas inteligencias artificiales considerará bonito, feo o cosas que le den miedo en función de la gente que la haya alimentado. Claro, Ya, pero ten en cuenta El que los sesgo parámetros que que se han, ¿no? los parámetros que se han insertado son A altísimos. mí me parece muy bonito el death metal. Sí. Es que Por es ejemplo. bonito, sí, pero ¿No? claro, es que el death metal, dentro de que no es una corriente mayoritaria, sí es una corriente que hay mucha gente que le gusta. Entonces, no va a ser. Si tú le. Hombre, vamos a si ver, tú a una inteligencia mucha gente artificial no, le o dices, sea, dame una canción mucha bonita. no. Claro, Una mira, élite, mira, una élite esto, les gusta. no, esto me genera una pregunta, claro, Eneco. Si vamos a volumen de fans o de reproducciones o de repeticiones en internet, reggaetón es más bonito que death metal. Claro. Entonces la hemos liado, porque aquí se nos ponen estos hasta arriba. Ponme una canción, ponme Depende. una canción bonita. Y que me da. Quédate. Ostras, le tiro No, por la porque ya ventana. es le tan tiro por la inteligente ventana. que va. sabe que eso no es música. A ver, igual, claro, por ejemplo, a ver, el tema es que si tú le dices Eso una es canción ruido. bonita, yo tengo la experiencia que te ponga, por ejemplo, Fleetwood Mac. Si le pones una Por canción ejemplo. exitosa, pues seguro que te pone reggaetón, seguro. Pero de todas formas, luego también está el tema de otro vocablo que es el metalerner. O sea, redes que De están. metal, viene de metal. De también. metal, además, casualmente. Heavy metal. Que están enseñadas para aprender. Entonces, claro, seguramente a ti te va a decir: mira, Alberto Espinosa, esta es tu red, para ti. Este es para ti. Y seguramente tú vale. al principio le digas: ponme una no das canción por saco, bonita. Espinosa. Y pon una canción bonita y no va a atinar, pero a medida que a ti no te vaya gustando, pues va a aprender a cuando le digas pon una canción bonita, ponerte death metal. Vale. Al principio no te lo va a poner, Buah, pero pero como ¿cómo? aprende de ti, te va a poner. Conmigo lo va a tener dificilísimo. Es que tú quizás sabes mis gustos musicales, esto puede ser loquísimo. Ponme una canción bonita y nunca va a dar en el clavo, tío. Nunca va a ser complicadísimo. No, pero mira, además cada vez le alimentaré con una cosa. Estábamos tío. hablando Mi algoritmo de Spotify. Estábamos hablando de DALL-E, que es Es la verdad. aplicación para imagen, pero es que ya OpenAI tiene también una que se llama Muse, que va destinada y va Buen enfocada grupo. precisamente para hacer música. Entonces, volvemos a lo que dijimos la semana pasada. Gente que no tenga ningún tipo de actitud para la música, como por ejemplo reggaetoneros, usuarios del autotune y esa gente, va a poder empezar a hacer música de verdad. Oye, sin ofender a nadie. No, en aquí, absoluto. En absoluto. Va a poder hacer No música de del verdad. cariño. Porque va a poder ser ayudada y auxiliada por esta inteligencia artificial que en el momento que tenga el mismo nivel haciendo música que el que tiene haciendo imágenes, pues va a crear unos super hits absolutos. ¿Qué va a conllevar eso? Una mayor oportunidad a todo el mundo para poder crear, para ser creadores, no solo consumidores de contenidos, sino creadores de contenidos. Y eso va a ampliar muchísimo los horizontes de los diferentes tipos de músicas que va a haber, porque cuando hay una variedad muy amplia, cuando hay una oferta muy amplia de algo, lo que llamaban la cola larga, pues se va creando cada vez más estilos y diferentes estilos. A lo mejor va a salir un estilo que sea mezclar la música de las películas de estudio Ghibli con death metal, por ejemplo, ¿no? Que eso no sé si existirá, Mira qué bonito. espero que sí, pero va a poder ser ayudado por esta inteligencia artificial. Entonces, lo que estamos es en los albores de una era en el cual ya cualquiera va a poder ser un artista. Y eso Claro, pero es ahí lo más donde queda importante. la pregunta, y lo decíamos en el episodio anterior, si yo puedo crear la letra de una canción con GP3, si puedo crear la música con Muse y si puedo hacer la carátula con DALL-E, en Eco, ¿dónde queda el mérito? Volvemos a la idea, ¿no? Supongo, el título al disco se lo darás tú, ¿no? Bueno, igual le pones título No, a lo bonito mejor y se te lo da un pido a título DALL-E bonito, ¿no? también. Pero, Claro. No. pero a ver, yo creo que la idea... y luego también... El alma del asunto lo tienes que poner y tú, luego- porque y luego- tienes que darle... La esos mezcla, ¿no? parámetros. Más bien. La mezcla del asunto. Y luego, tienes que no sé, hacer la tú. música te tiene que llegar al alma. Yo lo veo, la música para mí es algo muy personal. Yo creo que una inteligencia artificial no te haría algo igual un poco artificial. Bueno, seguramente dentro de 10 años te haría pues el Dark Side of the Moon 2, ¿no? Pero si puede crear una imagen que realmente te impacte, ¿por qué no va a poder crear una música que te emocione?
Me llega alguna, ¿no? Yo he escuchado alguna así, Sí. estilo Mozart, estilo Beethoven. Y, Sí, hombre, sí. Hombre, dan bastante el pego. Yo... Es que además, si Da os el fijáis, pego. ya no es en plan predecir algo que aún así por dentro es una red que está prediciendo. Pero ya no es en plan predíceme el tiempo que voy a hacer mañana o tengo estas cajas, métemelas en otra caja, en un contenedor de la forma más óptima. Es que ahora ya la inteligencia artificial te está generando cosas. Todo esto es lo que estamos hablando tanto la semana pasada como hoy. Son herramientas generativas que te están aprendiendo y te ayudan a generar cosas. Es un nuevo paradigma. Y luego otra de las cosas también muy interesantes que puede hacer Dalí es expandir, por ejemplo, un dibujo. Ahí iba yo ahora. Yo, por ejemplo, tengo una foto y digo, expándemela. Y Dalí es capaz si yo tengo una foto de una playa, me expande y me pone una playa. Y si, por ejemplo, tengo una foto mía en la playa y de Sergio en la playa y digo, Dalí, únemelas, es capaz de unirme las dos fotos y que cree una foto única que sea Sergio y yo en la playa, aunque nunca hayamos estado en la playa juntos. Esto es lo que le llaman también simulación periférica, y lo que viene a decir es, tomando los datos de las propias fotos o, por ejemplo, de un cuadro, uno de los ejemplos más claros que se ven en Dalí es La chica de la perla, lo que hay alrededor de la chica de la perla, ¿vale? Todos tenemos en la cabeza la pintura de Vermeer. Bueno, pues lo que habría en ese estudio donde está la chica de la perla. O, por ejemplo, se le ha pedido el entorno donde estaba la Gioconda. Bueno, pues él ha creado un entorno que él considera verosímil y que pudiera ser al estudio de Da Vinci en aquel momento en el entorno de la Gioconda. Con lo cual, bueno, pues el límite es la imaginación. Tú puedes pedirle de todo. Imaginaos que podamos expandir grandes obras maestras, por ejemplo, del Bosco, o por ejemplo podemos decir, créanos el escenario completo donde se estaban desarrollando las Meninas. Pues, ¿cómo puedes hacer esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo puede expandir ese arte que se ha quedado un poco escaso, se nos ha quedado escaso de tan bueno que es y que queremos más? Bueno, pues le pedimos a la inteligencia artificial que nos lo complete, ¿no? Entonces, Y, a mí me por parece que ejemplo, se abren posibilidades infinitas. Por añadir un dato más, ya que has citado varios ejemplos de pintores, por ejemplo, yo que sé, el Jardín de las Delicias del Bosco, ¿se le podría decir a esa inteligencia artificial que adquiriera en movimiento todos los personajes que están en el Jardín de las Delicias? Sin ningún problema. Es algo sencillo, teóricamente, para una inteligencia artificial. E incluso te digo más, le podrías decir, interprétamelo, que eso es lo más curioso. Dime cuál es el significado de esta obra. De Sí, hecho, pero eso sería una teoría más de las muchas que se establecen. sí, pero o sea, bueno, no- pero sería una teoría basada en el conocimiento que tiene profundo de todo el Internet y que quizá tenga un pozo, no te quiero decir que sea la buena, pero que va a tener un pozo porque ha leído 300 libros del Bosco y te sabe encontrar el conocimiento en un milisegundo que a un especialista le lleva una vida. Entonces, creo que puede ser una herramienta de muchísima utilidad. Hasta ese punto, no sé si una red neuronal para generar imágenes puede ser entrenada por libros, por ejemplo. Puede ser, ¿eh? No, ahí sería una mezcla estaríamos hablando de una mezcla entre DALL-E, Clip y Sí, GPT-3. sí, sí, Serían las sí, sí, tres sí. funcionando en simultáneo. Sí, yo también creo que se puede hacer, ¿eh? O las Meninas 10 minutos después de acabar la pintura y que salgan en otra posición. O eso seguro que sí que se puede hacer. A mí, esto sí que bueno, lo apoyo y a la vez no. O sea, a mí me gustaría que si, por ejemplo, tú tienes las Meninas y dices, expándemelas, me gustaría que todas las expansiones me diga que son generadas por inteligencia artificial. Porque esto puede ser No. que en un futuro pues la gente se confunda y en los libros de texto alguien meta la gamba y de repente ponga el Guernica más grande de lo que es porque lo cogió de internet con un Dalí. Entonces, Es importante, importante aviso para los oyentes, toda y cada una de las imágenes que crea Dalí tiene una marca de agua. Tiene una marca de agua abajo donde se ve claramente que está desarrollada por ella. A los efectos de proteger, como bien dice Neko, las obras que sean originales, a los efectos de saber que no hay un humano detrás, sino que es una inteligencia artificial la que lo ha hecho, etcétera. Entonces, esa marca de agua está presente en todas. Que se puede recortar, es como todo, pero bueno, que en principio estaría ahí. sí, y es muy impresionante el hecho de, sobre todo con obras, ¿no? Pues júntame el Guernica con el Grito. Y hay imágenes, vídeos de cómo se va generando esa unión y es absolutamente impresionante. Y luego también nuevamente estamos ante una herramienta que lo que está haciendo es predecir. Es decir, coge el Guernica y predice cuál es el píxel, porque se va píxel a píxel, o trocitos de centímetro a centímetro, y te predice cuál es el siguiente centímetro que tiene que poner ahí para que sea factible, que pegue, ¿no? tenga lógica. Que tenga lógica. En función de todo lo que he ido aprendiendo, que será pues todas las obras de Picasso, todos los... Bueno, el Guernica, no sé, todos los acontecimientos. O sea, realmente
es una herramienta de predicción, que es súper curioso. De todas formas, eso que has dicho creo que ya se hizo, ¿no? Eso de fundir el Guernica con el grito de Munch ya se hizo y salió el Ece Homo de Borja. Es que no somos originales para nada. Dejadme que conecte de nuevo minuto y resultado en la cabeza de Alberto Espinosa, por favor. ¿Qué quieres que te diga? Que cómo lo vas No viendo. sé, Yo pues estoy que me voy a flipando, buscar joder. un trabajo, porque, tío, creo Ya. que tú y yo no tenemos No, ya no, estamos posibilidades en ese mundo, No. porque dentro de 4 putos días pues va a haber una inteligencia artificial haciendo la locución por su parte y mezclando Sí. el sonido por el otro. Y Entonces, mucho mejor que voy a nosotros. buscarme un curro, tío, no sé, estoy pensando, estoy analizando. Pero fíjate que yo creo que ahí, Alberto, lo tienes tú mejor que Fran, porque Ya, yo todavía creo que yo no he visto todavía la inteligencia artificial mezcladora. Habrá programas que mejoren así, pero Guau, tu Sí, trabajo sí las todavía hay, no lo sí las hacen. hay, sí las hay. Pero el de Fran, la locución, es así que existe ya. Lo que llamaban antes speech to speech, También, que es sí. nos cogemos la escóbula de la brújula, extraemos la voz de Fran y ya la tenemos parametrizada. Entonces le digo a GPT-3 que con esa voz me cree un podcast de baloncesto. No, y lo va a hacer hace mejor. con su O voz. sea, quiero decir que Espinosa está tranquilo porque se le da mejor su trabajo que a mí el mío, con lo cual tiene menos posibilidades de que le No, reemplacen. pero yo, Yo estoy creo, fastidiado. yo creo que tu punto ahí... Tu punto... Un poco bobo, ¿no? Es que voy a decir una palabra Un poco que tonto, es ¿no? políticamente Ya, correcta, no, que nos han no se dicho. puede. No se No. puede. No Nos la han digo, dicho ¿no? que mongolo Tu no punto lo podemos mongolo, decir. tío, ese Mongolo, es muy mongolo difícil no de se puede. superar, tío. Su punto de improvisación, vamos a ser políticamente correctos. La espontaneidad. La espontaneidad, la improvisación no lo haría Pero mira, un programa exacto, informático. exacto, pero fíjate, totalmente. y ya para terminar esta charla, en el episodio anterior en Explota ECO la hablábamos inteligencia de artificial. que con la inteligencia artificial se podía aspirar a ese concepto de Dios. Habéis hablado de religiones, hablasteis de... Y aquí lo que estamos hablando es aspirar al concepto de dotar de humanidad a algo que no la tiene. Ya el matiz es diferente. ¿Ves? Yo es que cuando entran los sentimientos en juego, yo ya me desligo, yo me bajo del barco. Yo quiero disentir de que no puede tener una espontaneidad una inteligencia artificial. Hay un caso muy concreto que es estudiado, que es cuando Lee Sedol, que era el gran campeón de Go del mundo, perdió contra DeepMind. AlphaGo, en este caso, vamos, fue AlphaGo quien le venció. AlphaGo le vence con un movimiento absolutamente impredecible para un humano. Era algo que no se había visto nunca en el juego. Hizo una maniobra creativa, un juego que tiene, creo que es el juego que más parámetros tiene de los juegos de tablero tradicionales. Luego están los videojuegos, que evidentemente tienen muchos más, pero como juego de tablero tradicional, el Go tiene, no sé si 100 millones de veces más posibilidades de lo que tiene el ajedrez. Bueno, pues el campeón del mundo, que jamás se pensó que iba a ser derrotado por una máquina, y fue derrotado 7 veces consecutivas, uno de los movimientos, que es el famoso, creo recordar, movimiento 34 de la partida 5, me parece que es, donde AlphaGo hace algo que deja a todo el mundo pensando o ha sido un error o ha sido una jugada maestra de la máquina. Y fue una jugada maestra de la máquina que nadie se esperaba. Pero ahí lo siento mucho, tengo que disentir, porque no deja de ser una función También matemática. O sea, Sí, eso pensaba yo también. Claro, o sea, yo en ese momento AlphaGo lo que dijo fue, vale, ante esta situación de la partida y ante los posibles movimientos que puede hacer mi no rival... funciona así. AlphaGo no funciona así. No. En este caso no. AlphaGo lo que hizo fue ponerle un cebo al jugador. Cosa que ellos nunca habían visto. Ni siquiera habían pensado que la máquina fuera capaz de hacerlo. La máquina había aprendido viendo cómo jugaba su componente humano, su contrincante humano, y decidió hacer un movimiento que no estaba en su propia programación, porque él estaba aprendiendo regresivamente. Os recomiendo, hay un documental acerca del asunto. Y bueno, es alucinante cómo pues, ha cambiado el paradigma de los juegos. Ahora estamos hablando de otras cosas. De hecho, también OpenAI está enseñando a jugar al Dota 2 a sus máquinas. Y bueno, ya parece ser que también ganan a los humanos, etcétera. Pero que está por ver, y es verdad que el conocimiento general está aceptado que las máquinas no pueden ser creativas. Bueno, yo tengo mis dudas. Jo, pero es El que eso se ha quedado con la boca abierta ahora es Eneco, qué bárbaro. Pero espontáneo. O sea, a ver, pero es que yo sigo pensando que tiene que haber una función matemática por detrás que le diga este es el mayor reward. Igual a futuro, el mayor premio que puedes obtener. Con lo del cebo. Lo del cebo es una auténtica. Es una jugada maestra, como has comentado. Jo, pero en una conversación, ser espontáneo, decir un comentario que a lo mejor está refiriendo a algo que has dicho atrás y entonces es como. Esa espontaneidad igual de cortar una conversación para meter algo, es que me parece muy difícil. No, todavía le queda, claro. Yo creo que eso estamos todavía lejos, pero estamos dando los primeros pasos. Yo acabo de imaginarme, puede ser. efectivamente, un mundo mejor gracias a la inteligencia artificial, Espinosa. Un mundo en el que, mira, seguirán existiendo los gamers, seguirán existiendo, pero también serán máquinas. O sea, las máquinas crearán videojuegos a los que jugarán las máquinas y serán las máquinas también los espectadores.
Serán máquinas Entonces gamers. todas las máquinas se dedicarán al gaming y los humanos nos dedicaremos a la vida real. Y el mundo será mucho más bonito. No sé cómo lo ves. ¿O no ves esto posible? Sí, podría ser. No sé. No creo. Es que no, Tampoco. de verdad que creo No. que no va a haber seres Y, humanos. que no y va a la haber máquina diciéndole a Spotify, ponme una canción bonita. Claro, exacto. Y le pondría death metal también para calmar a Espinosa que está por ahí. Ojalá. ¿Y quién nos dice a Ojalá, vosotros que no esté pasando máquinas eso que escuchen actualmente death metal. y nosotros estemos viendo esa realidad de las máquinas y nosotros seamos los jugadores que las máquinas han elegido? No, Con lo cual, no. ¿Y volvemos si a lo todo de es una siempre. simulación? ¿Y si todo es una simulación? Mira, ¿Todo es iros a dar una simulación? vuelta que yo necesito merendar. Eneco Saba, gracias por acompañarnos hoy en Mindfax y por reventarnos la cabeza una vez más. Que ha habido un momento que te has quedado también un pajarito que te he visto yo. Que sí, joder, si yo cada vez que vengo aquí también aprendo un montón, pero vamos, muchísimas gracias por haberme invitado y por haberme enseñado cosas también. Muchísimas gracias. Bueno, como todas las semanas hacéis. Muchas gracias. Yo creo, Jesús Callejo, que con este episodio hemos alineado los números, ¿eh? Ha habido una perturbación en la fuerza. Ha flipado en colores, como yo, seguro. Bueno, hemos alineado los números y los chakras. Lo tenemos alineado. Es lo que tiene el saber que estamos en Matrix. Porque nada de esto ha existido, Espinosa. O sí, o lo hemos inventado, o soñado, o... Sí, existe, pero no existe. Es toda una simulación, tío. Está nada más en nuestro mundo completamente virtual. Y nosotros somos solo una posibilidad de ese universo virtual. Luego habrá otro, pues eso, el típico Frank, que es el técnico de sonido, yo soy el locutor. inteligente, Fran. Sergio, no sé, tío, sus cosas. De Atleti. Y Jesús un tío que solo ve Sálvame. Claro, ¿Sabes? es mi programa favorito. De hecho, ya estáis tardando que se me pasa la hora, se me pasa el arroz. En cualquiera de esos universos alternativos generados por la inteligencia artificial, Sergio, estoy seguro de que Mindfax seguirá ayudando a la gente. Eso no falla nunca. Bueno, esta es nuestra razón de ser y por lo cual nos levantamos cada mañana para echar una mano, para ayudar, para llevar a los más necesitados esa ayuda que, por desgracia, no siempre tienen, pero es nuestra tradición y es nuestro espíritu el hacer una buena labor y de aquí a final de temporada, de aquí a final de Navidades, va a ser ayudar a los niños que no tienen posibilidad de acceso a juguetes. Pues en cualquiera de esas realidades paralelas, de esos metaversos o de lo que sea lo que estáis metidos vosotros, nos podéis buscar en vuestras plataformas habituales de podcast o lo que sea que escuchéis. Nos dejáis las mayores estrellas que podáis, sean 5, 10 o 200 millones en cada una lo vuestro, y nos dejáis comentarios, ¿vale? Nos decís qué os ha parecido el programa, a ser posibles comentarios favorables, porque nos hincha el ego y nos gusta. Eso ocurre en todos los universos a la vez. Saludos de Fran y Zuzquiza y nos encontramos aquí en Mindfax la próxima semana. ¡Adiós! Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Siempre he intentado dar sentido a las cosas. Debe de haber alguna razón para ser como soy. Como puede ver, señora presidenta, ahora ya no soy inmortal. ¿Lo ha dispuesto todo para morir? En cierto sentido, sí. Estoy envejeciendo y mi cuerpo se está deteriorando. Y al igual que el de ustedes, al final dejará de funcionar. Como robot, podría haber vivido siempre. Pero hoy les digo a ustedes que prefiero morir como hombre que vivir toda la eternidad como máquina. Damas y caballeros, la señorita Marjorie Boja, presidenta del Congreso Mundial. Según el informe cedido por la compañía Northam Robotics, el robot, también conocido como Andrew Martin, fue activado a las 17 horas y 15 minutos del 3 de abril del año 2005. Dentro de unas horas, tendrá 200 años de edad. Lo que significa que, a excepción de Matusalén y de otros personajes bíblicos, Andrew es el ser humano viviente más viejo en los anales de la historia, pues por medio de esta proclamación
Doy validez a su matrimonio con Portia Charney y reconozco su humanidad.